Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon es un caza polivalente monomotor desarrollado por la compañía estadounidense General Dynamics en los años 1970 para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entró en servicio en 1978. Aunque originalmente fue diseñado como caza ligero de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurnas, fue evolucionando hasta convertirse en un caza polivalente. En 1993, el Fighting Falcon cambió de fabricante, ya que ese año General Dynamics vendió su empresa de producción de aeronaves a la compañía Lockheed, la que hoy en día es Lockheed Martin, después de su fusión en 1995 con Martin Marietta. Aunque ya no se construye para la Fuerza Aérea estadounidense, la producción todavía sigue activa para la exportación. El avión también ha sido construido bajo licencia en otros países, como Bélgica, Corea del Sur, los Países Bajos y Turquía. El Fighting Falcon es un avión especializado en el combate aéreo cercano que introdujo numerosas innovaciones, entre las que se incluyen una cabina tipo burbuja sin armazón para una mejor visibilidad, la palanca de control lateral para un mejor control bajo fuerzas G elevadas, y el asiento reclinado para reducir el efecto de las fuerzas G en el piloto. Se trata del primer avión de combate construido a propósito para soportar giros de 9G. Su buena relación empuje a peso le proporciona potencia para incluso ascender y acelerar verticalmente, si es necesario. Para llevar a cabo sus misiones dispone de un cañón automático interno M61 Vulcan, y hasta 11 soportes externos para montar varios tipos de misiles, bombas, depósitos de combustible suplementarios y pods, contenedores de aviónica, contramedidas, etc. La historia de los F-16 daneses. La Real Fuerza Aérea Danesa comenzó a recibir sus primeros cazas F-16 el 28 de enero de 1980, con la entrada en servicio del primer F-16B. El pedido inicial fue de 46 F-16A y 12 F-16B del Bloque 1, fabricados en Bélgica por Sabca. Este pedido se dividió en dos grandes lotes. Más tarde, 58 aviones del pedido inicial fueron modernizados al estándar Block 10 en los talleres locales de la Real Fuerza Aérea Danesa en Aalborg como parte del programa Passer Lofty. En 1984, Dinamarca encargó un segundo lote de 12 F-16 Block 15. El segundo lote ya estaba siendo fabricado para Dinamarca por la empresa holandesa Fokker.